La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar el comentario del capítulo 3 de 2 Corintios en esta comparación que va haciendo Pablo de la antigua ley y la nueva ley, la antigua alianza, la nueva alianza, los ministerios de la antigua alianza y los ministerios de la nueva alianza. Entonces, ya decíamos, la primera comparación es esta de la ley que mata y el espíritu que da vida. Una práctica pseudo religiosa, a mí me gusta decirlo así, que en el fondo es una ideología donde el ser humano llega a creer que se puede ganar su salvación, que a través de una serie de prácticas y de involucrar su voluntad para cumplir, digamos, preceptos que se presentan como religiosos, ese cumplimiento a rajatabla de los preceptos, y podemos también pensar, darnos cuenta que del cumplimiento perfecto, utilizando el término que también muchas veces se utiliza, del cumplimiento perfecto de esos preceptos, aparece una especie como de estándar o ideal del seguidor, del fiel de Dios. El problema es que ese estándar, esos elementos de juicio, desde los cuales se construye una imagen de perfección, tienen poco que ver con el crecimiento del corazón, de la sensibilidad del ser humano, para encontrar a sus semejantes como parte de su vida, y la importancia de construir ese tipo de relaciones interpersonales sustentadas en el amor. Ya sabemos que el amor implica una sensibilidad, parte de la sensibilidad de percibir a la persona que tienes enfrente como amada, amable, desde su dignidad, desde lo que tiene para aportar, desde el propio sentimiento de percibirnos indigentes, es decir, necesitados del amor particular que esa persona nos puede regalar para nutrirnos, para ayudarnos a crecer, y la reciprocidad, desde luego, que nosotros podemos tener hacia esa persona cuando entregando nuestros dones, talentos, lo que somos, nuestra persona, para darle vida, pues también nutrimos su existencia. Ese es el proyecto de Dios, y toda verdadera religión nos lleva en esa dirección. Cuando se instala esta falsificación de la religión, en donde digamos que los criterios de evaluación son básicamente externos, son el cumplimiento de una serie de prácticas o preceptos, que la mente es la que los controla, ¿no? La mente juzga, la mente califica y por lo tanto cataloga a las personas como perfectos, no perfectos, imperfectos, etcétera, etcétera. Empieza este proceso que dificulta, o si no es que imposibilita, el proyecto de Dios, que es la comunión. Aparecen los preferidos, los que cumplen, los perfectos, como decíamos, y por otro lado los pecadores, los imperfectos, los malditos, los abandonados de Dios, etc. Todo este camino se traduce en un endurecimiento del corazón, básicamente en una incapacidad de la conciencia de la persona a acceder a esa facultad, a esa sensibilidad que la tradición cristiana denomina con ese binomio espíritu-corazón, ¿no? La conciencia vive en la mente ve todas las cosas cosificadas y cosifica la religión. Entonces, se instala una pseudo-religión, una ideología que en el fondo es una copia del mundo, ¿verdad? En este mundo, los poderosos de este mundo, que en el fondo son servidores del príncipe de este mundo, del dios de este mundo, del demonio, del mal, se presentan como garantes de este camino, pero que en el fondo se parece a cómo funciona el mundo. Hay que ganarse el favor de los poderosos, adulándolos, haciéndoles lo que ellos digan, desde esta perspectiva de una especie de obediencia con interés, ¿no? Hago lo que me dices porque yo espero que después me devuelvas. Y total, es una
relación, ahí diríamos una pseudo relación o una relación cosificada de objetos donde lo que nos interesa no es la comunión con la otra persona, descubrir la presencia de Dios en ella y el construir esta comunión mutua, sino el llegar a estos acuerdos en los que las seguridades que ofrece el príncipe de este mundo, que es el dinero, tener el poder, imponer tu voluntad sobre otras personas y la imagen, pues te toque algo. Eso es lo que transige la persona con esos poderosos del mundo. La pseudo religión implica que nos imaginamos que Dios es así. Es como un poderoso tototote del mundo, ¿no? Pero con quien también entramos en esta especie de relaciones mercantiles. Pablo se muere de pánico y de rabia de que quieren llevar a la gente que ha crecido en la libertad del espíritu a este tipo de prácticas, ¿no? Por eso la letra mata. Esta visión de la religión como precepto, como ganarse el favor del poderoso, etc., va a terminar matándolos, va a terminar llevándolos a la soberbia, que es la enfermedad terminal del espíritu. Les va a hacer creer que ustedes son los perfectos, que está todo bien, que ya están cerca de Dios, cuando en el fondo están muertos por dentro. Y eso es lo que vivió Pablo, y eso es lo que pues finalmente era la realidad de muchos de estos líderes de la piedad judía de su época, en particular de su partido o de su secta, de la secta farisea. Además de estas dos diferencias, Pablo habla que el ministerio, es decir, quienes acompañan a la gente en el camino religioso, es decir, en el camino para la religación, para el encuentro con el Dios vivo, también va a cambiar. Él no les transmite letras grabadas en piedra ni nada. Él no les da clases de erudición sobre la Torá y distintas maneras de analizarla y demás. Lo que él les da es el amor concreto, encarnado en su vida. Su disposición a entregar su vida completa por ellas, por ellos. Esa es su predicación, ese es el nuevo ministerio. Y si utiliza otra vez en el contraste, ¿no? Si el ministerio de la piedra, el ministerio de los preceptos, el ministerio, etc., implicaba que el rostro de Moisés brillara de una manera tan impresionante que la gente no lo podía ver, cuánto más en este nuevo ministerio, en esta nueva vida, en esta única real justificación que podemos recibir en el amor de Cristo, pues vamos a brillar. Ya no este brillo pasajero que a lo mejor pues tenía mucho que ver con todavía algo del oficio, del papel que la persona desempeñaba, sino este brillo que brota desde el amor que habita en el corazón. Quienes están llenos de esa presencia de Cristo y la transparentan porque aman a sus semejantes como Cristo los amó y los ama, es decir, dispuestas a entregar su vida por las personas que les rodean, eso realmente brilla en medio del mundo. Esa es una luz que neutraliza las tinieblas, la oscuridad de un mundo y una sociedad construida alrededor del egoísmo. Por eso termina su argumentación de este capítulo 3, Pablo, diciendo: quien puede quitar el velo, quien puede capacitarnos para estar en el mundo de una forma constructiva, es decir, centrada en el amor, es Cristo y la relación con Él. Una relación interpersonal en el fondo del corazón. Seguir preceptos, por más encomiables que sean lo que nos invitan a hacer, no va a terminar dándonos la justificación, es decir, la sanación que necesitamos. Tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.